Bueno chicos, pues comenzamos otro tema, ¿vale? Vamos a comenzar, bueno, voy a explicar un poquillo lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Quiero avanzar un par de temas más. Quiero dar por lo menos el tema 9, que es el tema de Pitágoras, y el tema 10, que sería el teorema de Tales, porque considero bueno, y el departamento considera que son dos temas importantes y que si los trabajamos mejor de cara al año que viene. Entonces, pues bueno, lo que he pensado es que el tema 9 le vamos a dedicar un par de semanas, porque en total quisiera trabajar unos 18 ejercicios, entonces voy a dejar un par de semanas para ello. Y luego el tema 10, pues son unos 11 ejercicios y eso os dejaré una semana, ¿vale? Había pensado a lo mejor daros los dos temas y daros 3 semanas, pero creo que es mejor que los dé un poquito pautados para que no os perdáis. Del tema 9 no lo vamos a ver entero, el tema 10 tampoco lo vamos a ver entero, vamos a ir a las cosas más importantes de los dos temas. Luego los otros temas no quiere decir que no sean importantes, pero son temas bueno, que se pueden coger sin problemas. Pero estos dos temas para un tercero de la ESO, la verdad que son fundamentales, que por lo menos cuando lleguéis el año que viene sepáis de qué va esto. Os cuento. El tema 9 al principio os hablan de medidas y estimaciones, eso no aporta mucho, no voy a entrar a nada de eso. Las dos primeras páginas no sirven para mucho, la verdad. Luego había una parte que sí me interesaba un poco, que era el sistema sexagesimal, la medida de tiempo y de ángulo. Que bueno, eso lo quería haber trabajado un poquito, si hubiéramos estado en clase lo hubiera trabajado un poco, pero vamos, no es una cosa que tampoco me preocupe, ¿vale? No es una cosa que eso y que posiblemente el año pasado lo trabajaría y no me quita mucho. Pero sí quiero irme al punto número 3 de este tema, que sería el teorema de Pitágoras. Esta es la página 190 y eso es lo que vamos a trabajar nosotros, eso es lo que más me importa. En la página 190 tenéis la definición de teorema de Pitágoras. Es conveniente que esa definición, el recuadro amarillo de la página 190, lo copiéis en el cuaderno. Ahí os explican que en todo triángulo rectángulo, este teorema sirve para triángulo rectángulo, ¿vale? Triángulo rectángulo, por ejemplo, dado de esta forma, ¿vale? Os dicen que si esto se llama, por ejemplo, A, esto se llama B y esto se llama C, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Os explico. En primer lugar tenéis que saber qué es cada cosa. La hipotenusa es esto, ¿vale? ¿Por qué se llama esto hipotenusa? Vale, pues bien, la hipotenusa siempre es el lado que hay enfrente del ángulo recto. Es decir, el ángulo recto es este, el que hay enfrente del ángulo recto, esa sería la hipotenusa. Da igual en la posición que yo coloque este triángulo. Yo puedo girar este triángulo, ¿vale? Pero la hipotenusa siempre es el lado que hay enfrente del ángulo recto. Bien, los dos lados estos, los que forman el ángulo recto, se les llama catetos, ¿vale? Por tanto, el teorema de Pitágoras dice que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿vale? Eso es la definición del teorema de Pitágoras. Claramente en todo triángulo rectángulo. Si no en triángulo rectángulo, ¿vale? No sirve el teorema de Pitágoras. Ya veréis luego que según sea esto igual o sea mayor o sea menor, estaremos hablando de triángulo rectángulo, de triángulos obtusángulos y de triángulos acutángulos. Eso luego lo veremos en la siguiente página, os lo explican. Aquí os da una serie de demostraciones del teorema de Pitágoras. Si ponéis en internet, en YouTube, hay montones de vídeos de explicación geométrica del teorema de Pitágoras y hay vídeos sobre todo bastante intuitivos que, bueno, que podéis buscarlo si queréis como curiosidad. Yo me voy a centrar en utilidades del teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo que calcular, es decir, que me van a dar a lo mejor la medida de dos lados, ¿vale? Porque las utilidades de la aplicación en la vida real la iremos viendo conforme vayamos haciendo problemas en los ejercicios que voy a mandaros. Pero lo que quiero es que aprendáis cómo se calcularía esto. Yo voy a dar, por ejemplo, dos lados y me tendréis que calcular el lado que falta. A lo mejor os doy los dos catetos, me calculáis lo que vale la hipotenusa, o puedo dar la hipotenusa y un cateto y tenéis que calcular lo que vale el otro cateto. Bien, eso se hace aplicando la fórmula esta del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer dos ejemplos. Puede haber dos opciones. El ejemplo 1, ¿vale? El ejemplo 1, que sería si nos dan, por ejemplo, lo que mide los dos catetos, mirad, ¿vale? Me dicen, por ejemplo, que un lado mide 3, el otro mide 4, que calcule cuánto mide la hipotenusa, ¿vale? Pues si aplicamos el teorema de Pitágoras, está claro que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado.
¿Veis? He aplicado teorema de Pitágoras. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Vale? Ahora resolvemos esto. Esto sería a cuadrado igual a 9 más 16. Por lo que a cuadrado igual a 9 más 16 sería 25. ¿Hay algún número que al cuadrado de 25? Sí, es 5. Pues ya tenemos la solución. Bien. Eso sería en el caso de que nos falte la hipotenusa. ¿Vale? Bien, vamos a suponer que ahora no nos falta la hipotenusa, sino que lo que nos falta es un cateto. Esto se puede decir que sería como el segundo caso que nos podemos encontrar. ¿Vale? Nos da un triángulo rectángulo. Voy a pensar un segundo a ver para que salga más o menos exacto. 5 y 12. ¿Vale? 5, 12, 13. Vale. Vamos a suponer que este lado mide 13, que este mide 5 y tendríamos que calcular cuánto mide ese cateto. Por el teorema de Pitágoras, yo sé que hipotenusa al cuadrado... Perdón, vamos a poner esto para que se vea mejor. Hipotenusa al cuadrado sería igual a cateto cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, si os dais cuenta, voy a seguir operando, hago los cuadrados, esto sería 169 igual a b cuadrado más 25. ¿Qué ocurre? Mirad, tengo que despejar este. Lo que voy a hacer es que este que está sumando lo voy a pasar al otro lado restando, ¿vale? Por tanto, esto me quedaría como b cuadrado igual... Voy a borrar esto para que no salga el igual, no me gusta que este quede tanto rato así. B cuadrado igual a 169 menos 25, ¿vale? Porque el que está sumando, que es el 25, pasa restando. Por tanto, me queda que b cuadrado igual a 144. Bien, ¿hay algún número que al cuadrado sea de 144? Sí, es 12. Por tanto, yo ya sé que ese lado mide 12. Fijaros una cosa. Yo siempre, como truquito, cuando estamos en clase, siempre digo una cosa. Si vosotros tenéis que calcular la hipotenusa, sumamos, ¿vale? Si en vez de calcular la hipotenusa tenéis que calcular un cateto, restamos, ¿vale? Al cuadrado de uno se le quita el cuadrado del otro. Es decir, el teorema de Pitágoras es siempre así. Bien. Aún así, cuando yo aplico el teorema de Pitágoras para calcular un cateto, el que está sumando lo paso restando, ¿vale? Y me queda así. Por tanto, si yo tengo que calcular la hipotenusa, voy a sumar, y si tengo que calcular un cateto, voy a restar. Tiene lógica porque la hipotenusa siempre es el lado que mide más, con lo cual resto porque cuando un cateto tiene que medir menos, ¿vale? La hipotenusa siempre es el lado que mide más y el cateto tiene que medir un poquito menos, ¿vale? Por tanto, como truco, tenéis siempre a la hora de resolver un ejercicio, siempre podéis pensar qué me están dando, la hipotenusa o un cateto, ¿vale? Si me están dando la hipotenusa, tendré que restar. Si me están dando los catetos y quieren que calcule la hipotenusa, tendré que sumar, ¿vale? Eso ya digo que es como truquillo, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la siguiente página, en la página 191, ahí os explican el tipo de triángulo que podéis tener en función de la igualdad esta que hemos visto. Mirad, si se cumple... Un momentito, que cambio esto. Si se cumple que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, entonces esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Porque hemos dicho que el teorema de Pitágoras se verifica solo para triángulos rectángulos. Es una condición que se llama necesaria y suficiente, ¿vale? Rectángulo. Ahora, si esta igualdad, en vez de ser una igualdad, es una desigualdad, puede ocurrir que sea mayor o que sea menor, ¿vale? Mirad, si es mayor, es un triángulo obtusángulo, ¿vale? Y si es menor, sería un triángulo acutángulo. Os recuerdo lo que sería esto, porque a lo mejor no os acordáis bien de lo que significa. Triángulo rectángulo, pues tiene un ángulo recto. Triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Triángulo acutángulo tiene un ángulo agudo, ¿vale? Rectángulo, obtusángulo, acutángulo, ¿vale? Por tanto, si se cumple esto, es triángulo rectángulo. Si se cumple esto, es obtusángulo. Y si se cumple esto, es acutángulo. Por cierto, a la hora de hacer la desigualdad, vamos a un ejemplo, venga. Suponeros que os dan, por ejemplo, 3 números, ¿vale?
Vamos a suponer que nos dan, por ejemplo, bueno, creo que en la página 191 venían dos ejemplos, así que vamos a hacer los dos. Vamos a suponer que nos dan un triángulo cuyos lados miden, por ejemplo, 3, 12 y 3, 12, ¿qué pone ahí? Y 13, ¿no? Parece que pone, sí. 3, 12 y 13. Cogemos el lado mayor. El lado mayor, ¿vale? Siempre va a ser la hipotenusa, o la supuesta hipotenusa, ¿vale? El lado mayor siempre va a ser el que llamamos A, ¿vale? Cogemos el lado mayor y sería 13 al cuadrado, no sé si va a ser menor, mayor, y vamos a hacer por otro lado 3 al cuadrado, uy, perdón, que me ha salido ese número un poco feo. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y vamos a ver qué ocurre. Esto sería 169 y esto sería 9 más 144. Es decir, 169 y esto sería 153. Me ha salido un poco feo el número, lo borro. 153, pues me ha vuelto a salir igual. Pensaba que estoy escribiendo con una cosa que no es lo que yo esperaba. Mirad, ¿quién es mayor? Pues es mayor claramente esto. Esto significa que es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo, ¿vale? Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora me dan un triángulo que tiene de medida 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Cojo el lado mayor como la A, ¿vale? Y ahora sustituimos 6 al cuadrado y 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto sería 36, esto sería 16 más 25. Esto sería 36 y 16 más 25 sería 41. ¿Quién es mayor? Este. Por tanto, se cumpliría el caso este. Eso quiere decir que esto es un triángulo acutángulo. ¿Vale? Bueno, continuamos. Eso sería lo que hemos dicho en la página 191. Luego ya os mandaré algún ejercicio de esa página, como 6 ejercicios así de esa página para que trabajéis un poquito. Mirad, vamos a la página 192. De la página 192 os dan aplicaciones del teorema de Pitágoras. La mayoría de aplicaciones del teorema de Pitágoras suelen ser geométricas, ¿vale? Para faltar lados que nos faltan en figuras geométricas, bien sean cuadrados, triángulos, hexágonos, rombos, de distintas figuras geométricas. Entonces, pues bueno, voy a hacer algunos ejemplitos para que veáis un poquito cómo va esto. Voy a hacer los ejemplos que vienen en el libro para explicaroslo bien. Mirad, estamos en la página 192. Tenemos aquí un triángulo, mirad, que me dice, calcula el área de un triángulo isósceles cuya base mide 6 centímetros y sus lados iguales miden 5. Para empezar, recordad que un triángulo isósceles es aquel que tenía dos lados iguales y uno desigual. Por tanto, tenemos dos lados iguales y uno desigual. Nos dicen que los dos lados iguales miden 5 centímetros. Y nos dicen que el lado desigual la base mide 6 centímetros. Mirad, aquí diréis, ¿dónde está el triángulo rectángulo? Pues mirad, el triángulo rectángulo está aquí. Si yo trazo esta línea aquí, la altura, ¿vale? Si yo trazo la altura por ahí, resulta que aquí lo que se me forma, aquí, en esta parte de aquí, se forma un triángulo rectángulo. Aquí también, pero bueno, podemos coger uno de ellos. Yo dibujo y me queda un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Esto mide 5, ¿vale? Con lo cual ahí no hay problema. El problema es que tenéis que daros cuenta de que esto divide aquí por la mitad. Con lo cual, si esto porque es un triángulo isósceles, ¿vale? Por eso cae en la mitad. Si esto mide 6, esto lo divide por aquí, este trocito de aquí mide 3, ¿vale? Por tanto, este trocito de aquí mide 3. Y lo que no sé es lo que mide la altura, ¿vale? ¿Por qué necesito la altura? Mira, porque el área de un triángulo era base
por altura entre 2. La base la tengo que es 6, ¿vale? La altura no la tengo y entre 2. Necesito la altura, necesito calcular cuánto sería h, porque una vez que calculemos la h ya la puedo sustituir, ¿vale? Por tanto, volvemos al ejercicio. Necesito esa altura. Esa h la vamos a calcular por Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? Este. ¿Por qué? Porque es el que está enfrente del ángulo recto. Bien, para calcular esto, mirad, ¿qué queremos calcular? ¿Un cateto o la hipotenusa? Queremos calcular un cateto, por tanto lo que vamos a hacer es restar, ¿vale? H al cuadrado igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Por qué restamos? Pues como he dicho antes, restamos porque quiero calcular un cateto. Por tanto, h al cuadrado igual a 25 menos 9 igual a 16, ¿vale? Si leemos el principio y el final, ¿hay algún número al cuadrado que me dé 16? Pues claramente 4, ¿no? Entonces la h vale 4. ¿Vale? La h vale 4. Y esto sería 6 por 4, 24, entre 2, 12 centímetros cuadrados. Ese sería el área. Mirad, eso es uno de los ejemplos que nos explica en el libro. Vamos a leer el siguiente. En el siguiente ejemplo dice, calcula el lado de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 10 centímetros. Para empezar, vamos a dibujar la circunferencia. Bien, me dice un cuadrado inscrito en esa circunferencia. Inscrito significa que está dentro, ¿vale? Por tanto, tenemos eso. Me dice además que el radio de la circunferencia es 10 centímetros, por tanto esto mide 10. Si ese trozo mide 10, fijaros que en el cuadrado que yo tengo aquí, si ese trozo mide 10, significa que este trozo de aquí mide 20. Me dice además, calcula el lado de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 10. Es decir, yo esto no sé lo que mide. Me dice que lo calcule. Lo que sí sé es que esto y esto miden lo mismo. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, ¿vale? Por tanto, aplico Pitágoras. Para empezar, esto es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque aquí tiene el ángulo recto, el que hay enfrente del ángulo recto, eso sería la hipotenusa. Por tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, 20 al cuadrado sería igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Esto, si os dais cuenta, se parece muchísimo a una ecuación de segundo grado. Aquellos que en el examen hiciste, en el famoso control este que hicimos, hiciste la ecuación de segundo grado usando claramente Photomath, bueno, pues el año que viene no sabréis resolver la ecuación de segundo grado. Vosotros veréis, a ver si el año que viene podemos usar Photomath o no en los exámenes. Pero bueno, para los que sabéis resolver ecuaciones de segundo grado, pues esto es bastante simple. Mirad, 20 al cuadrado sería 400, x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. Por tanto, x cuadrado, el que está aquí multiplicando, fijaros, lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Sería 400 partido 2. Es decir, x cuadrado sería igual a 200. Bien, y la raíz de 200 pues sería 14,14, ¿vale? Porque un número que al cuadrado de 200, pues le hago la raíz cuadrada y sería 14,14. Por tanto, el lado de ese cuadrado mide 14 centímetros con 14. Continuamos. Me voy a ir a otra página para tener un poquito más de espacio y no agobiar tanto esto. Mirad, el siguiente ejemplo dice, calcula el apotema de un hexágono regular de 8 centímetros de lado. Bien, vamos a dibujar en primer lugar un hexágono, ¿vale? Un hexágono regular, se supone que todos los lados son iguales. Y me dicen que calcule el apotema. Os recuerdo, voy a dibujar aquí el apotema. Si este es el punto medio del hexágono, el apotema es lo que une el punto medio con el punto medio del lado opuesto. Me ha salido un poquillo desplazado. Voy a intentar dibujarlo un poquillo más mejor. Mira, el punto medio de la figura con el punto medio del lado, ¿vale? Ese sería el apotema. Eso es el apotema. Y me dicen que el lado del hexágono mide 8 centímetros de lado. Es decir, el lado del hexágono mide 8 centímetros. Fijaros, aquí supuestamente me faltarían datos, pero no me faltan datos. No me faltan datos porque los hexágonos tienen una propiedad que es que el lado
mide lo mismo que el radio. Esto se llama radio del hexágono. El lado mide lo mismo que el radio del hexágono, ¿vale? Por tanto, resulta que este trocito de aquí mide 8. Si os dais cuenta, me sale un triángulo rectángulo en el que esto mide A, esto mide 8 y cuidado, esto no mide 8, ¿vale? Esto no mide 8, esto de aquí mide 4, ¿vale? ¿Vale? Por tanto, ahora sí puedo aplicar ahora el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiero calcular? Un cateto de la hipotenusa. Pues si dais cuenta, quiero calcular un cateto. Así que A cuadrado es igual a 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Porque si quiero calcular un cateto, restamos. Si quiero calcular la hipotenusa, sumamos. Por tanto, A cuadrado igual a 64 menos 16. 64 menos 16, que sería 48, ¿vale? Por tanto, A cuadrado sería igual a 48. A sería la raíz de 48, ¿vale? Un número al cuadrado que es de 48, pues le hago la raíz cuadrada y sale 6,93. 6,93. Ya tendríamos lo que mide el apotema. ¿Para qué os servirá esto? Pues el año que viene, cuando llegue el tema que digamos que tenéis que calcular el área, por ejemplo, de un hexágono, si no sabéis calcular el apotema, no vais a poder calcular ese área, ¿vale? Entonces esto es importantísimo para esas cosas, ¿vale? Continuamos. Mira, en el siguiente ejercicio me dice, calcula el lado de un rombo. Este es un poquito más complicado, ¿vale? Mira, dice, calcula el lado de un rombo cuyas diagonales miden 2 y 16. En primer lugar, dibujamos el rombo. El rombo sería una cosa así. Lo podríamos dibujar de la otra postura también, pero bueno, lo voy a hacer así para hacerlo como en el libro. Las diagonales miden, me pone en el libro 12 centímetros y 16 centímetros. Es decir, fijaros, esto mide 16 y esto mide 12. 12 y 16. Si os dais cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Tenemos aquí un triángulo rectángulo, fijaros. Ahí se me forma un triángulo rectángulo. Y si os dais cuenta, si esto mide 12, este trocito de aquí tiene que medir 6. Y si esto mide 16, este trocito de aquí tiene que medir 8. Por tanto, nos vamos aquí al problema y vamos a dibujar ese triángulo rectángulo en el que sabemos que este trocito de aquí mide 6, este trocito de aquí mide 8 y esto es lo que quiero calcular, ¿vale? Fijaros, yo sé que en este caso quiero calcular la hipotenusa, por tanto sería hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Esto sería L cuadrado igual a 36 más 64. L cuadrado igual a 100. Por lo que el L vale 10 centímetros. Y ya tendría el lado, ¿vale? En este caso, para calcular el área no me haría falta, pero si tuviera que calcular el perímetro, pues de esta forma lo habría calculado. Ya digo, es fundamental este teorema para el tema de la trigonometría, de la geometría, perdón. Si no entendéis esto, la verdad que el año que viene, cuando lleguemos al tema de geometría, mal vamos. Ya digo, he resumido solo el tema en el teorema de Pitágoras, lo más importante, ¿vale? De cara al año que viene. Lo otro no me preocupa, la suma y resta de ángulos no me preocupa. Si me da tiempo, la explicaré. Si no me da tiempo, no la explicaré. Pero quiero que nos centremos en esto. Voy a mandaros en este tema 18 ejercicios y os voy a dar 2 semanas de plazo. Sé que son bastantes ejercicios, pero repartido en 2 semanas son 9 ejercicios a la semana. Si tenemos 3 horas de clase por semana, 9 ejercicios, estaríamos hablando de que estaría mandando 3 ejercicios por día. En circunstancias normales, sabéis que en el instituto no os mandaría tampoco ejercicios, sabéis que os mandaría muchísimos más, pero en estas circunstancias tampoco quiero agobiaros de trabajo y nada, prefiero que lo que hagamos por lo menos que se haga bien hecho. Desearos solo mucho ánimo como siempre y que poco a poco ya va terminando el curso. Para aquellos que tengáis pendiente alguna evaluación, no olvidéis la tarea que subí la semana pasada de alumnos con pendiente de primera o segunda parte, ¿vale? Venga.